Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este histórico 20 de enero del año 2025. Día de San Sebastián, el que se nos dice murió saeteado por todas las flechas, y día de la inauguración como 47º presidente de los Estados Unidos de Donald J. Trump. Hoy vamos a tener, por supuesto, un programa muy especial para darle plena cobertura a lo que está aconteciendo desde ya en la muy gélida ciudad de Washington. San Sebastián, les dije, mártir. También es el día de San Fabián, San Asia, San Eutimio y Santa Eustoquia Calafato. Eustoquia se llamaba mi abuela paterna. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos hoy a la luna creciente en Libra. La luna de Libra es la luna del equilibrio, la armonía, la paz. La luna de las reconciliaciones. Reconciliaciones se entiende de todo tipo. Así que tenemos una luna creciente en Libra y el sol ya está en Acuario. Entró en Acuario ayer, domingo a las 3 de la tarde. Repasando las efemérides del día de hoy, el 20 de enero de 1920 nació en Rimini, Italia, el gran Federico Fellini. El 20 de enero de 1921, Atatürk declaró la República de Turquía a partir de los restos del Imperio Otomano. El 20 de enero de 1945, Franklin Delano Roosevelt juró por cuarto periodo consecutivo como presidente de Estados Unidos. Fue la primera y la única vez que un presidente juró 4 veces consecutivas. Ya no puede hacerlo más de 2 veces. Y hoy estaría cumpliendo 79 años David Lynch, el gran cineasta norteamericano que falleció el pasado 15 de enero. El programa que hemos preparado para el día de hoy tiene un fuerte acento washingtoniano, digámoslo así. Vamos a iniciarlo con Celia Mendoza, la aguda y destacada reportera, quien nos pondrá al tanto de lo que está aconteciendo en la capital. Después conversaremos con Jaime Flores. Jaime es vocero del comité de la inauguración presidencial, de manera tal de que con él repasaremos la agenda prevista para el día de hoy. Siguiendo en Washington, la fotoperiodista Noelia Belén Izarza nos dará una visión ya un poco más callejera, un poco más del ciudadano del común que está observando pues las medidas de seguridad, una ciudad que está prácticamente paralizada al tráfico automotor. En Miami, para variar, saliendo un poco del frío, conversaremos aquí con el analista republicano Frank Rodríguez, que se espera en estos primeros días de Donald Trump. En Ámsterdam, en los Países Bajos, vamos a conversar con la internacionalista venezolana, la doctora Elsa Cardoso. ¿Qué espera Venezuela de este segundo gobierno de Donald Trump? ¿Qué le espera a la administración de Nicolás Maduro? Eso lo vamos a conversar con ella. Y nuestra compañera de TVV Network, Carla Angola, está en este momento pasando mucho frío allá en la gélida Washington, y también vamos a conversar con ella. En Miami tendremos al historiador y escritor cubano Víctor Andrés Triay. Vamos a poner en perspectiva esta juramentación de hoy. Es histórica después de Grover Cleveland, quien fue el único presidente previamente que se juramentó en 2 ocasiones, teniendo una interrupción de por medio. Trump repite ahora la hazaña. Pero cuando repasamos las efemérides, el 20 de enero se han juramentado cualquier cantidad de presidentes. Eisenhower, Nixon, Bill Clinton, los 2 Bush, Barack Obama. Y eso lo vamos a repasar con este historiador. En Washington vamos a conversar con el periodista Rafael Salido, quien también nos dará un análisis, nos pondrá en perspectiva pues todo lo que estamos viviendo.
Eso pues es el programa especial que hemos preparado para el día de hoy. Un programa donde pues en cualquier momento hacemos una interrupción porque tengamos algún pase en especial. En fin, pero no se aparten de nuestra sintonía en este histórico 20 de enero del 2025. El editorial con César Miguel Rondón. A ver, ayer tuvo el presidente todavía electo, porque no se ha juramentado, un gran baño de masas en el Capital One Arena en la ciudad de Washington. Y allí pues anunció todo lo que haría en las primeras horas de su presidencia. Dijo: mañana a mediodía, es decir, al mediodía de hoy, lunes, se baja el telón de nuestros 4 largos años de decadencia estadounidense. Y comenzamos un nuevo día de fuerza y prosperidad, dignidad y orgullo estadounidenses, recuperándolo todo de una vez por todas. Vamos a poner fin al reinado de un establishment político fracasado y corrupto en Washington, una administración fracasada. No vamos a soportarlo más, vamos a detener la invasión de nuestras fronteras, vamos a recuperar nuestra riqueza, vamos a liberar el oro líquido que está bajo nuestros pies, vamos a devolver la ley y el orden a nuestras ciudades, vamos a restaurar el patriotismo en nuestras escuelas, vamos a sacar las ideologías radicales de izquierda fuera de nuestro ejército y de nuestro gobierno y vamos a hacer América grande otra vez. Está previsto que el presidente para el día de hoy firme de entrada unos 50 decretos ejecutivos. 50. De manera tal de que tendrá una mañana bastante cargada. A propósito de este regreso histórico a la Casa Blanca, quiero leer algunos párrafos de un artículo por demás interesante del analista Ross Douthat, publicado en The New York Times. Comienza Douthat diciendo: en los años previos al ascenso de Donald Trump, los comentarios políticos aspiraban cada vez más a un estilo de análisis cuasi científico y el periodismo de datos en todas sus formas suplantaba el énfasis anticuado en las corazonadas, las narrativas y las vibraciones. Sin embargo, en la era de Trump, lo mítico se ha vengado de lo meramente cuantificable. Los datos siguen siendo útiles en su lugar, pero ahora incluso los encuestadores hablan del arte de Trump y como pájaros extraños en el Foro Romano, los resultados más improbables han vuelto a casa para posarse. Sigue más adelante. El desafío para los posibles lectores de las entrañas es que el primer mandato de Trump ya ofrecía un arco dramático aparentemente completo. Una presidencia definida durante mucho tiempo por la comedia negra se convirtió en tragedia cuando Trump finalmente enfrentó una amenaza que no podía dominar. Una pandemia mortal originada en el país comunista al que había llegado al poder prometiendo desafiar y contener, que lo envió al hospital y a su campaña de reelección a la derrota. Luego, al reaccionar a su caída política descendiendo a los laberintos conspirativos con Sidney Powell y Mike Lindell, Trump le dio a toda la historia un desenlace adecuado. Arrogancia, némesis, locura. Buenas noches. Sin embargo, ahora Donald Trump está de vuelta, resucitado políticamente, a través de la misma estrategia de persecución que buscó enterrarlo por completo. Impulsado por un escape aparentemente milagroso de la bala de un asesino, triunfante sobre todos sus enemigos y elevado a mayores alturas de poder e influencia que en cualquier momento de su primer mandato. Entonces, ¿qué sugiere un comentarista de mentalidad mítica que debería suceder a continuación? Y el autor hace este ejercicio. Piensa en Elon Musk enviando naves espaciales a Marte. Piensa en flotas de dirigibles viajando a una Groenlandia en poder de Estados Unidos, el oeste estadounidense irrigado y exuberante.
un cambio de régimen en Irán y China, autos sin conductor recorriendo cada autopista y camino secundario. En su primer mandato, Trump tuvo defectos fatales y fue justamente aplastado, pero tras perseverar a través de la crisis y la derrota, ahora el drama exige su completa reivindicación. ¿Cómo podría la historia aumentar esa apuesta? Con la crisis constitucional anticipada por tantos de sus críticos, con un verdadero conflicto mundial, con el escenario catastrófico de la inteligencia artificial o algún otro apocalipsis, con alguna traición impactante. Y entonces el autor, entre paréntesis, coloca la interrogante, ¿et tú, Elon?, en alusión al drama de Shakespeare, Julio César, cuando Julio César, luego de la puñalada en las escalinatas del Senado, le pregunta, ¿tú también, Bruto? Sigo leyendo, alta variabilidad es la frase que sigo usando para referirme a la restauración de Trump. El abanico de posibilidades es más amplio esta vez. El mundo y la historia son más abiertos. Las posibles victorias más claras. Los costos del fracaso más marcados. Y después de todo lo que hemos visto hasta ahora, la única posibilidad para los próximos 4 años, que sería fundamentalmente sorprendente, es un retorno a un estancamiento confortable. Para todos los demás resultados, todos los demás finales de la saga Trump, los presagios están ahí y no podemos decir que no estábamos preparados. Así finaliza este artículo el analista Ross Douthat en The New York Times. Ya que he hecho la alusión romana, y ya que hemos mencionado a Julio César, recordemos su famosa frase cuando cruzó el Rubicón. Ea iactais. La suerte está echada. Ya los dados corrieron y no hay vuelta atrás. A ver qué viene. Son las 9:12 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. En las noticias ya el presidente electo, cercano ya a juramentarse, está en la iglesia episcopal San Juan en Lafayette Square. De aquí irá a un té privado en la Casa Blanca con el presidente saliente y su esposa, la doctora Jill Biden. Luego, Trump y el presidente Biden se dirigirán juntos al Capitolio y allí Trump presentará el juramento en la rotonda del Capitolio. En el meeting de ayer en el Capital One Arena en Washington, Elon Musk, codirector de la iniciativa Doge para desmantelar partes del gobierno federal, tartamudeó un poco cuando lo invitaron a subir al escenario para hablar sobre los planes del programa. Lo que importa de ahora en adelante es hacer cambios significativos, consolidar esos cambios y sentar las bases para que Estados Unidos sea fuerte durante un siglo. Durante siglos, para siempre. Cita textual. Esta victoria es el comienzo realmente. El vicepresidente electo J.D. Vance tenía previsto hablar, pero nunca subió al escenario ni se apareció por allí. Trump anticipa un primer día muy ajetreado. Prometió una serie de medidas ejecutivas, incluidas amplias derogaciones de políticas de la administración Biden. Todas las órdenes ejecutivas radicales y tontas de la administración Biden serán derogadas en cuestión de horas después de que preste el juramento al cargo, dijo Trump. Se espera que el presidente electo impulse medidas ejecutivas en torno a la energía, las normas laborales federales, la frontera y la aplicación de la ley migratoria, después de que preste juramento alrededor del mediodía de hoy. No hay afirmación puntual sobre el TPS extendido por el presidente Biden. El presidente electo J.D. Vance se reunió con el vicepresidente chino Han Zheng antes de la toma de posesión. Los dos discutieron una variedad de temas, incluido el fentanilo, el equilibrio comercial y la estabilidad regional. Un portavoz de la embajada china declaró a NBC News que Han asistirá a la toma de posesión como representante especial del presidente Xi Jinping.
Su asistencia marca la primera vez que un líder chino de alto rango asiste a la toma de posesión de un presidente en los Estados Unidos. El presidente Trump confirmó que su primer viaje fuera de Washington se realizará a fin de semana hacia la zona de los incendios forestales en Los Ángeles. También quiero enviar nuestro amor a todos los afectados por los terribles incendios forestales que asolan California. Iré allí el viernes para verlos y hacer que se calmen. Cita textual. El presidente Biden ha indultado al doctor Anthony Fauci y al general retirado Mark Milley y a los miembros del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero al Capitolio, utilizando los poderes extraordinarios de su cargo en sus últimas horas para protegerles contra una eventual venganza de la administración entrante de Donald Trump. Fauci fue el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud durante casi 40 años y fue el principal asesor médico de Biden hasta su jubilación en el 2022. Las 3 primeras rehenes israelíes liberadas de Gaza fueron entregadas ayer en una prueba de frágil alto al fuego entre Israel y Hamás. Se trata de Romy Gonen, de 24 años, Emily Damari, de 28, Doron Steinbrecher, de 31. Israel liberó a 90 prisioneros palestinos la madrugada de hoy lunes. Todos los liberados son mujeres o menores de edad, según una lista proporcionada por la Comisión de Asuntos Prisioneros de la Autoridad Palestina. Se espera que en una semana se liberen a 4 rehenes y entre ellos se encuentran 2 estadounidenses, Keith Siegel y Sagui Dekel Chen, que serán liberados en la primera fase. María Corina Machado ayer llamó a boicotear los próximos comicios electorales en Venezuela mientras Nicolás Maduro moviliza a los militares que le juran lealtad. Dijo María Corina Machado, las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió, el resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular. Cita textual. 9:21, una pausa y ya regresamos. Ahora a la ciudad de Washington, donde está Celia Mendoza, y la veo en la sala de prensa de la Casa Blanca. Celia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer, César Miguel. Estás en la sala de prensa del West Wing, ¿verdad? Así es la sala de prensa. ¿Qué está ocurriendo allí? Casa Blanca. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, realmente la mayoría de los medios de comunicación, en especial internacionales, nos encontramos congregados aquí debido a las bajas temperaturas. Se tuvieron que cancelar muchos de los planes a las afueras de la Casa Blanca, pero lo que está sucediendo es que hace pocos minutos el presidente Joe Biden y la primera dama recibieron a la vicepresidenta Kamala Harris y al segundo señor de la nación, los cuales participarán en un evento pasadas las 10 de la mañana, cuando estarán recibiendo al presidente electo, en este caso Donald Trump, y desde luego a Melania Trump, los cuales están participando durante una sesión religiosa en la iglesia de St. John's enfrente de la Casa Blanca, donde estuvieron también presentes miembros de su familia, su hijo Barron, así como Ivanka Trump, Tiffany, entre otros, pero también el presidente de la Argentina es uno de los que estuvo durante esta mañana en la iglesia. Joe Biden está comprometido a llevar a cabo una jornada que siga los protocolos tradicionales, lo que no se le dio a él hace 4 años por parte de Donald Trump. Y durante esta jornada para el mediodía estarán llegando al Capitolio en la juramentación. Joe Biden y Donald Trump saldrán desde aquí, desde la Casa Blanca, juntos en el vehículo presidencial para llegar hasta este lugar, lo mismo que hizo Barack Obama con Donald Trump en su momento y que obviamente marcará la pauta.
César Miguel, hace 40 años no había temperaturas tan bajas aquí en los Estados Unidos. Solamente se llevó a cabo la inauguración en el segundo mandato de Ronald Reagan dentro del Capitolio y así está sucediendo esta vez. También inclusive se ha cancelado el desfile en las calles de la ciudad y se llevará a cabo un evento, un desfile dentro del Capital One Arena, que es este estadio aquí donde se llevó a cabo un evento la noche de ayer, donde estuvo Donald Trump con miembros de su gabinete, inclusive con Elon Musk y otros. Así que será un día interesante también, en especial por las 100 órdenes ejecutivas que espera firmar Donald Trump y donde estaría incluyendo temas como la economía y los aranceles y desde luego la migración, que es una promesa que ha hecho, designaciones de grupos de pandillas como grupos terroristas. En este caso se habla del Tren de Aragua. Ayer volvió a mencionar esto y de nuevo creo que dijo cifras que no se corresponden con la realidad. 100 decretos presidenciales ejecutivos en cuestión de horas es como mucho, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué se prepara? ¿Qué se está previsto, Celia? Bueno, de hecho, César Miguel, él lo dijo que su equipo de trabajo le había dicho que si no quería hacer las órdenes ejecutivas en un periodo mucho más amplio, irlas firmando poco a poco, y él dijo que esto no le interesaba, que él quería empezar desde el principio con mucha fuerza y con todas estas órdenes ejecutivas. Lo que estaríamos viendo es una acción en diferentes frentes por parte de su equipo de seguridad nacional, por parte en especial de Tom Homan, quien es el SAR para la frontera, y Stephen Miller, quien es el asesor para ese tema en particular, mientras que también se empezarían a trabajar en diferentes temas fundamentales, revertir cosas que ha hecho Joe Biden, hace parte de estas órdenes ejecutivas, pero también empezar a liberar los recursos y darle más capacidades a los agentes de migración, tratar de eliminar desde luego las garantías que tienen los migrantes y en especial aquellos que buscan refugio en los Estados Unidos para entrar a Estados Unidos y ahora nuevamente mantenerlos en México o en otros países, tratar de sancionar a aquellos que no le permitan implementar de manera fácil su proceso de deportación. Se habla de la posibilidad de que hoy mismo puedan implementar sanciones en contra del gobierno de Cuba por no recibir a los deportados cubanos y que podría haber la amenaza para países como Venezuela. Así que lo que vamos a ver es lo que vimos en los primeros 4 años de Donald Trump, sino que de una manera más organizada, y es una avalancha de información, un gran número de acciones, que lo que espera también él es tratar de cumplir con el mandato que no tuvo de la misma manera hace 4 años, cuando hace 8 años, perdón, cuando el pueblo estadounidense votó, pero hubo una margen muy corta con Hillary Clinton. En este caso, su victoria fue abrumadora, tiene el Congreso, tiene la Cámara de Representantes y el Senado la mayoría, al mismo tiempo tiene el voto popular, que no lo tuvo en su última elección, y esto permitirá que se siente un camino, y obviamente se le nota la confianza que tiene. De hecho, el evento que lo vimos ayer en el Capital One Arena se veía extremadamente feliz. Tenía un ambiente de celebración, pero también hizo comentarios en los que se podía notar la diferencia de lo que fue Donald Trump en su primera administración, inclusive con esta fotografía que ha revelado como su perfil que estará en las embajadas alrededor del mundo y que no lo muestra sonriente, sino lo muestra mucho más retador. No, y es la foto muy parecida a la de la reseña policial, ¿no? Con relación a los decretos, dijo que iba a derogar cualquier cantidad de medidas absurdas de Biden, y se ha mencionado algo sobre el TPS que le otorgó a algunos latinoamericanos, en especial a los venezolanos, Celia. No se sabe específicamente si toca el tema del TPS, pero recordemos que J.D. Vance y algunos miembros de su administración han dicho que el TPS debería ser eliminado. Ellos están tratando de buscar un sistema que según él sea más por mérito, tratar de eliminar algunos de estos beneficios, aunque en el tema de los soñadores podría haber alguna flexibilidad, esto lo ha dicho. Así que estamos pendientes porque recordemos que fue hace tan solo algunas semanas que la administración de Biden extendió el TPS para venezolanos y para otros ciudadanos como países Haití, Sudán, entre otros. Pero la administración Trump
con este plan de deportación masiva podría estar tratando de eliminar muchos de estos programas legales que mantienen a muchas de estas personas en los Estados Unidos. Sin embargo, no podemos evitar pensar que el enfoque, como lo ha dicho él mismo, sería primero en las personas irregulares que están en los Estados Unidos y criminales en particular. Pero habrá que ver estas órdenes ejecutivas para ver de qué manera estará avanzando y cómo él va a delinear su administración en estos 4 años. Recordemos que no tiene que buscar la reelección nuevamente, que además de esto tiene las posibilidades y el poder, por lo menos en los próximos 2 años hasta las elecciones de medio término, de hacer lo que él realmente quiere. Tiene un balance positivo en la Cámara de Representantes y el Senado, pero también en la Corte Suprema de Justicia, donde logró poner por lo menos 3 jueces de una visión que es más alineada con él. Así que esto es algo que le da un poder singular en este momento en el país y obviamente llega, y lo podemos ver, con la atención de el señor Bezos de la compañía Amazon, así mismo como el CEO de Meta, que es Mark Zuckerberg, el jefe de TikTok también invitado a su inauguración. Así que estamos viendo algo completamente distinto y se le nota a él en su seguridad y obviamente conoce el gobierno, sabe a qué se está enfrentando. Celia, muchísimas gracias. Tómatelo con calma porque te viene un día muy largo por delante. Gracias por atendernos, Celia. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde la oficina Oval, allá en Washington. Leo que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, estuvo anoche en la gala inaugural latina allí en Washington, D.C. González Urrutia dijo allí que la libertad prevalecerá en Venezuela y pidió unidad entre los pueblos de las Américas para que la democracia sea inquebrantable y las libertades se fortalezcan. Coincidió allí con el presidente Javier Milei, con quien se saludó de manera efusiva. González Urrutia dijo que el espíritu de libertad de los venezolanos es inquebrantable y que gracias al liderazgo de María Corina Machado y la movilización incansable de millones de venezolanos, asumimos la responsabilidad de rescatar nuestra democracia. En Venezuela se excarceló a 88 considerados presos políticos detenidos tras las elecciones del 28 de julio, en el contexto de la crisis por la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, según confirmó Andreina Baduel, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La señora Baduel explicó que estas personas detenidas en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, fueron liberadas durante el fin de semana. Hoy se inicia la reunión anual del World Economic Forum, donde se espera que los acuerdos, la desregulación y las amenazas al comercio global dominen la conversación entre los ejecutivos reunidos en Davos, Suiza. Su encuesta anual sobre riesgos globales advierte sobre una creciente sensación de fragmentación social en las sociedades desiguales del mundo, los peligros de una confrontación geoeconómica a medida que se lanzan nuevas guerras comerciales y los efectos corrosivos de la propagación de información errónea y desinformación, una amenaza que se agudiza aún más por la proliferación de tecnologías de inteligencia artificial. La encuesta independiente del Foro de Davos a los principales economistas encontró un creciente pesimismo sobre el estado de la economía global, con preocupaciones por el débil crecimiento de Europa, la desaceleración de China y la potencial volatilidad prometida por la agenda económica de Donald Trump para los Estados Unidos. Trump participará de manera telemática el próximo viernes en el foro. Hoy ya Trump entró en la iglesia de San Juan acompañado de su esposa Melania y su hijo Barron. Los Trump ocuparon los primeros asientos junto al vicepresidente electo J.D. Vance y su esposa Usha Vance. Justo antes de la llegada del presidente electo, el yerno de Trump, Jared Kushner, también entró en la iglesia, uniéndose a su esposa Ivanka Trump. Entre los asistentes en la iglesia están Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Lauren Sánchez, el ex primer ministro británico Boris Johnson, todos ellos sentados
en la primera fila. Bezos, quien sabemos es el hombre de Amazon, es también, recordemos, el dueño de The Washington Post, y ha tenido que enfrentar una suerte de estampida de los viejos periodistas de este diario tan importante. Nicolás Maduro en Venezuela aseguró ayer que el país tiene mejores condiciones en la actualidad para enfrentar sanciones y agresiones. Las dificultades, sanciones y agresiones nos han hecho mejores, por ello ante cualquier escenario hoy tenemos mejores condiciones, dijo en Telegram. Maduro afirmó que en la actualidad el país tiene más capacidad para seguir avanzando, construyendo y recuperando la estabilidad, la economía y la sociedad. Por otra parte, en la audiencia de confirmación en el Capitolio, como futuro secretario de Estado, Marco Rubio abrió la posibilidad de poner fin a la exención que permite que Chevron opere en Venezuela. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. La periodista Arelis Hernández reporta desde Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, allá en México. Hay pánico esperando en la frontera, tratando de cruzar la frontera antes de que Donald Trump se juramente. Por otra parte, el destino de 1.600 acusados prisioneros por los sucesos del 6 de enero del 2021 están esperando el perdón, el indulto que les podría dar el presidente Donald Trump una vez que esté juramentado. Vamos ahora a conversar con el analista y director de comunicaciones y vocero en español de la campaña de Donald Trump, Jaime Flores. Jaime está aquí en la ciudad de Miami. Jaime, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No sabe cómo me gustaría, César Miguel, estar en la ciudad de Miami hoy. No me digas. Estoy aquí en Washington y está helando aquí. La temperatura está por debajo de los 6 grados centígrados bajo cero. Hace mucho frío. Eso nos ha obligado a cambiar radicalmente todo lo que teníamos organizado para la ceremonia inaugural. Tuvimos que llevarla para dentro del Capitolio, para la rotonda. Eso significa que más de 30,000 personas que estaban acreditadas, ya listas, habían recibido sus invitaciones y sus boletos para estar en la ceremonia inaugural frente a las escalinatas del Capitolio. Pues algunas de ellas, no muchas, lamentablemente, pues van a tener que desplazarse hasta el Capital One Arena, el sitio donde tuvimos ayer el evento, el rally de la victoria, el meeting de la victoria del presidente Trump. Pero bueno, eso es lo que hay. También ha sido necesario cancelar el desfile tradicional que pues lleva al presidente desde el Capitolio hasta la Casa Blanca a través de la avenida Pensilvania. Todo esto va a tener que celebrarse dentro de la misma arena y no sabemos cómo vamos a hacer para que quepa la gente. Nos ha tocado meter a todos los pasajeros de un Jumbo Jet dentro de un Volkswagen. ¿Cuántos pueden estar en la rotonda propiamente donde ocurrirá el verdadero acto protocolar de importancia? En la rotonda como tal, unas 600, 700 personas, incluyendo algunas que van a estar de pie. En algunos salones anexos ahí mismo dentro del Capitolio, con imágenes virtuales a través de la televisión, tal vez unas 200 o 300 personas más. Pero de todas maneras, esa cifra es mínima comparada con lo que estaba previsto antes de que tuviéramos esta emergencia invernal. Y al Capital One Arena, ¿qué van a trasladar allá entonces, Jaime? Bueno, se va a transmitir por circuito cerrado de televisión la ceremonia de juramentación. Si las personas podrán ver desde allí lo que está sucediendo en el Capitolio, las imágenes, pues. Y después van a tener allí lo que iba a ser el desfile. Pero mire usted, primero van a llegar una cantidad de personas, ya están llegando, están desde muy temprano en la mañana allí haciendo la fila para entrar. También lo estuvieron ayer desde muy temprano en la mañana para un evento que comenzaba a las 3 de la tarde.
Esas personas van a ver allí pues la ceremonia de juramentación y algunas podrán quedarse para ver también el desfile presidencial que iba a ocurrir en las calles, pero que lamentablemente por la misma razón pues la ola de frío no va a ocurrir. Entonces eso ha tenido que ser trasladado allí, lo que significa que no solamente tendremos a quienes iban a estar desfilando, sino a quienes los iban a estar viendo desde las graderías en las calles. Así que la complicación es seria. Pero por fortuna hemos contado con la muy buena voluntad de la mayoría de la gente, que entiende que esto es una fiesta democrática y que lo importante es que a partir de las 12 del mediodía de hoy, esté uno donde esté, el presidente de los Estados Unidos va a ser Donald Trump. Jaime, ¿cuál es el criterio? La imagen es elocuente. Meter todo el pasaje de un Jumbo 747 en un Volkswagen. ¿Cuál ha sido el criterio para quienes van a entrar en el Volkswagen y quienes no? La pregunta la hago porque por primera vez vienen dignatarios de fuera. Está el señor Orbán, está la señora Meloni, que vienen de Europa, está el señor Milei, que viene de la Argentina. ¿Ellos van a estar en la rotonda? Sin duda, sin duda. Aquellas personas que estaban, por decirlo de alguna manera, en las escalinatas del Capitolio. Recuerde, César Miguel, que ahí se monta una tarima, ¿no? Y debajo de esa tarima, pues hay unas posiciones, digamos, unas sillas que no son muy cómodas, dicho sea de paso, pero esas estaban asignadas justamente para los dignatarios, para las personas, digamos, de mayor envergadura. Estas personas van a estar dentro de la rotunda. A partir de ahí es que comienza la dificultad, ¿no? Porque pues hay personas que estaban, eso lo asignaron, además lo dividieron por colores, hay personas que tenían color rojo, color amarillo, color naranja, color azul, etcétera. Y esto pues indicaba no solamente el punto geográfico, el punto físico donde se iban a sentar, sino pues de alguna manera también pues el nivel, digamos, de importancia del boleto que tenían. Algunos de ellos tendrán prioridad, pero otros lamentablemente no. Lo mismo nos sucede, y esta es la parte tal vez que a mí me concierne más porque para mí es la más grave, que es que pues también teníamos acreditados allí colegas de los medios de comunicación a los que pues lamentablemente fue necesario cancelarles los boletos que tenían para asistir al evento. Algunos de ellos han venido de otros países también para cubrir esta ceremonia y no van a tener más remedio que pues verla por televisión, ¿no? Quienes sí van a hacer su agosto y la van a pasar muy bien son los dueños de bares, negocios, restaurantes, en fin, porque basta con poner una pantalla, y muchos de ellos tienen pantallas muy grandes en sus establecimientos, y poner allí la señal de televisión y comenzar a venderle comidas y bebidas a los que se quedaron por fuera. Y con calefacción, evidentemente. Sí. Jaime, el presidente Trump ha anunciado una agenda muy, muy agresiva y ambiciosa en materia de decretos ejecutivos. ¿En qué momento, en medio de todas estas celebraciones, el presidente se retirará a su oficina para comenzar con las firmas? A ver, son tantas las órdenes ejecutivas que va a firmar que teníamos, y todo esto está sujeto a cambios y ha estado siendo cambiado recurrente y permanentemente a lo largo de estos 2 últimos días. Pero inicialmente estábamos hablando de que habría 2 sesiones de firma de órdenes ejecutivas. Una en el Congreso, una vez pues, se produjera su ceremonia de juramentación. Allí se había establecido una oficina donde él podría firmar estas órdenes ejecutivas. Y la segunda parte la firmaría cuando llegara, después del desfile presidencial, a la oficina oval de la Casa Blanca. Como ya no va a haber desfile, se está hablando, y además, como parece que hay más órdenes ejecutivas que las que se habían planteado en primer término, en lugar de 2 vamos a tener 3, porque es muy probable también que firme órdenes ejecutivas en el Capital One Arena, allí al frente de todos los asistentes. Dios. Jaime, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy, y abrígate bien, ¿ah? Sí, señor, sí, señor. Siempre un placer conversar con ustedes. Saludos. Muchas gracias. Jaime Flores es el director de comunicaciones de la campaña de Donald Trump. 9:47, una pequeña pausa. Ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Y ahora hacemos contacto con la fotoperiodista @picante DC, Noelia Belén Izarza. Noelia, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana.
Muy buenos días, César. ¿Cómo amaneces? Bueno, amanezco, que siempre es lo importante. ¿En dónde te encuentras en este momento, Noelia? Me encuentro en la ciudad de Washington, D.C., en un día muy Mm, frío. ya lo sé, pero ¿en qué parte de la ciudad estás en este momento? Mi organización se llama Woodley Park. Muy bien. Noelia, todo va a ser trasladado a lo que llamamos, lo que se conoce como la rotonda, que es un espacio muy grande que está justo bajo la cúpula del gran edificio que es el Capitolio. ¿Podrías describirnos esa rotonda para los que no conocen la ciudad de Washington y mucho menos el Palacio Legislativo? La rotunda es un espacio, como lo acabas de describir, relativamente pequeño, donde básicamente van a tener que cortar la lista de personas invitadas porque, bueno, el espacio es muy reducido. Ya las imágenes están en pantallas en la mayoría de los canales en el mundo y básicamente de una inauguración que normalmente es mantenida al aire libre, tuvo que ser comprimida a un espacio muy pequeño, Mm. pero muy solemne en cuanto a lo que significa una juramentación presidencial. Y en cómo es tu plan para cubrir en el día de hoy, porque tengo entendido que la ciudad está prácticamente cerrada, bloqueada, ¿no? Sí, en este caso, normalmente como el acto de inauguración es un acto muy protocolar, normalmente yo atiendo en calidad de fotógrafa lo que es el área en el mall donde está el Capitolio, Ujú. pero prácticamente como todos esos planes fueron cambiados, básicamente en 24 horas, todo va a ser muy diferente este año. Esta mañana ya el presidente Trump se encontró con el presidente Biden, ya sostuvieron los típicos actos protocolares. Básicamente, todo cambió, César. Es una juramentación muy atípica. Ujú. Esta es apenas la tercera vez que un presidente se juramenta indoors. La Ujú. primera vez fue el presidente Taft en 1909 y la segunda juramentación del presidente Reagan en 1985, ambas Ya. debido al frío. Y las medidas de seguridad que tiene la ciudad en este momento. ¿Qué nos puedes decir, Noelia? Las medidas de seguridad, aunque son sin precedentes, son muy típicas de una presidencia del presidente Trump. Cabe destacar que Washington, D.C. es una ciudad considerada políticamente azul, donde el presidente Ujú. Trump no es muy popular y dentro de ella siempre encuentra mucha resistencia y por eso todos los cuerpos de seguridad están en la calle prácticamente y la Ujú. ciudad se encuentra en una suerte de lockdown donde Ajá. el tránsito es muy complicado. ¿Qué haces entonces como ciudadana de Washington, como citadina de DC? ¿Cómo hace el ciudadano de esta ciudad al día de hoy? Mira, es una situación muy complicada. Normalmente los fotógrafos que estamos en la calle estamos básicamente a la intemperie. Ujú. Hay que básicamente, como ir a a un hiking, ponerse todo lo que uno pueda encima para aguantar frío, lluvia, nieve, sol, calor y frío todo al mismo tiempo. Y básicamente, como tú puedas, a veces uno se traslada en scooter, a veces te traslada en bicicleta, a veces Ujú. son muchísimas cuadras que tienes que caminar porque no hay manera de trasladarse en automóvil. Bueno, Noelia, cúbrete muy bien, ¿ah? Porque la jornada promete ser muy larga. Gracias por atendernos, Noelia. De nada, gracias César por atenderme. Noelia Belén Izarza es fotoperiodista allí en la ciudad de Washington. Donald Trump ha dicho que emitirá 10 órdenes ejecutivas relacionadas con la frontera. Esto en una llamada con periodistas, los funcionarios describieron la situación en la frontera como una invasión, aunque un juez federal no estuvo de acuerdo con esa caracterización. Y los cruces fronterizos siguen siendo más bajos que cuando Trump dejó el cargo en el 2021. Entre los planes, los funcionarios desplegarán miembros de la Guardia Nacional y personal de guardias de frontera. Esto, Trump ordenará a los militares que prioricen sellar nuestras fronteras y poner fin a la migración masiva ilegal, el tráfico de drogas y otros delitos. Los funcionarios dejarán de liberar a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos, incluso si buscan asilo. Los funcionarios de Donald Trump restablecerán la política de permanecer en México, que requiere que los migrantes esperen las audiencias de asilo al otro lado de la frontera,
hacia el lado sur. Con relación a la rotonda, es un espacio, Noelia decía que no es tan grande. Yo cuando fui me pareció que era muy grande y es solemne. Allá hay pinturas sobre la Declaración de Independencia. Está una pintura que nos cuenta el bautizo de Pocahontas, ¿sí? El personaje indígena que se enamoró del, ¿cómo se llamaba el capitán? Capitán Adams. Ahí hay estatuas de Thomas Jefferson, de Dwight Eisenhower, del propio Ronald Reagan, quien fue el último que se juramentó allí. No va a haber entonces el acto a la intemperie. Por lo general, los actos outdoors, en la intemperie, tenían música. Recuerdo cuando se juramentó Barack Obama la primera vez, se presentó un cuarteto compuesto por el maestro John Williams. Dirigió la pieza y allí estaban los intérpretes. Estaba Isaac Perman en el violín, Yo-Yo Ma en el cello, había un clarinetista que se me fue el nombre, y la pianista venezolana Gabriela Montero. Después hubo un reclamo porque dijeron, ellos no tocaron en vivo, doblaron, a lo cual Yo-Yo Ma dijo, sí, trate usted de afinar un cello o un piano a no sé tantos grados bajo cero. Leo por acá que el área fue afuera del Capital One Arena, estaba abarrotada de gente que espera entrar al sitio donde se realizará el desfile presidencial. La temperatura es de menos 1,6 grados Celsius. Es un zoológico con aceras tan llenas que es difícil moverse y vendedores que promocionan sus productos de Donald Trump de la forma más extravagante que pueden. Papá está en casa, grita un vendedor desde una esquina mientras la gente pasa a su lado. Alterna entre eso y gritar consignas profanas desde sus camisetas. En otro lugar, un puñado de partidarios de Trump provenientes de New Jersey están vestidos como si fueran los padres fundadores. Son las 9:56 de la mañana. Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y ahora conversamos con Frank Rodríguez, analista político del Partido Republicano. Él sí está aquí en Miami. Frank, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias por invitarme. Frank, entre los muchos decretos ejecutivos para el día de hoy, hay un interés muy especial en el que tiene que ver con el tema migratorio y las medidas drásticas que llevará adelante el presidente Trump. Es complejo expulsar, deportar a la cantidad que él ha prometido. ¿Cómo se va a estructurar esto a partir del mismo día de hoy? Bueno, según las declaraciones oficiales, la prioridad va a ser aquellas personas que han cometido delitos o aquellos que, siendo ilegales en Estados Unidos, que han cometido delitos, y aquellas personas que ya tienen una orden de deportación y que no han sido, como dice usted, expulsados del país. Eso será a partir de hoy mismo, ¿verdad? Eso, es decir, esos récords ya están levantados, ya se sabe quiénes son y cómo se va a proceder. Bueno, supongo que empiece mañana, pero básicamente una cosa es saber que un fulano debe ser deportado y otro es saber dónde se encuentra esa persona. Ajá. Pues es lógico pensar que algunos de ellos se habrán mudado, o sea, están escondidos. O sea que no creo que sea tan simple que ya se sabe nombre, dirección y hay una cita para que pasen por su casa y lo recojan. Claro, lo digo es que el presidente Trump anoche en el Capital One Arena fue enfático en el asunto, ¿no? Parecía que ya tenía todo listo, ya ha levantado todos los récords. No, los récords están. Yo simplemente estoy usando mi lógica. Ya. Si a mí me quieren deportar y yo no me quiero ir, lo primero que hago es esconderme, ¿no? Pero sí, en cuanto a en papel, supongo que lo tienen y supongo que también tenga
información de inteligencia dentro de todos estos organismos que, a pesar de que Trump no era el presidente, Ya. pero hay muchos funcionarios ahí que quieren hacer su trabajo y es posible que lo hayan tenido informado. Frank, me llamó la atención que el presidente Trump habló de revelar, de liberar, mejor dicho, dar acceso público a los archivos sobre las muertes tanto del presidente Kennedy, el entonces candidato Robert Kennedy Jr. y el propio Martin Luther King. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué los va a revelar? ¿Qué información maneja usted? Bueno, por un lado se lo pidió su nuevo amigo y colega, el hijo de Bobby Kennedy, que ahora está postulado para ser parte del gabinete. Ujú. Por la otra hay que entender que Trump no es parte del establecimiento. Y en estas conspiraciones el establecimiento probablemente jugó un papel muy importante. Y como él se considera una persona, un outsider, una persona que viene de afuera, él no tiene por qué mantenerle secreto a agencias que incluso lo han perseguido a él. ¿Y qué tipo de secretos pueden estarse manteniendo allí, que usted sepa? Bueno, que yo sepa, si yo lo supiera ya no sería un secreto, pero, No, pero no, básicamente, no me refería a eso, Frank. Me refería a qué tipo de información, hacia dónde se va manejando esto, ¿no? Porque todos tienen sospechas, realmente. Tenemos ya 60 años más de 60 años del asesinato del presidente Kennedy, y como usted sabrá, cualquier cantidad de teorías, ¿no? no, si uno mira lo del presidente Kennedy, hay varias personas o grupos que pudieran estar interesados en su muerte. Y una sería Fidel Castro, Mm, porque Kennedy trató de matar a Fidel Castro. La otra sería gente de derecha como yo, que odiábamos a Kennedy mm, por todas las traiciones que cometió contra nosotros, los exilados cubanos. Y así sucesivamente, es como una de estas películas de misterio. sí. Habrían como 17 sospechosos, porque el señor Kennedy, la verdad que tuvo una política nefasta y estoy casi seguro que la CIA, la mafia y demás, pues todos son sospechosos, como usted sabe, después de Mm, tantos años, y por fin habrá más información que quizás complique más la cosa o quizás esclarezca los hechos, pero ya en realidad, después de 60 años, no, 63 años, mm, no es justo que estas cosas no salgan a la luz y el señor Trump estuvo a punto de revelar todos estos secretos, no sé, mm. por algún motivo decidió dejarlo, aplazarlo y Biden también lo dejó pasar. Ya. Son, tengo entendido, 100 decretos ejecutivos. ¿Cuál otros destacaría usted, Frank, que tiene importancia de los que tantos que va a firmar hoy el presidente Trump? Para mí uno de los más importantes sería si le da amnistía a las personas del 6 de enero, muchos de ellos que eran turistas, como hoy están de turistas y fueron metidos en prisión injustamente. Incluso los que hayan cometido algún delito ya han pasado 4 años, muchos de ellos en una situación de presos políticos aislados, en confinamientos inhumanos. Así que para mí moralmente esa sería, me daría mucho placer saber que no solo el presidente Biden da inmunidad a su hijo por todos los delitos que pudiese haber cometido durante 11 años, pero que también personas normales que han sido injustamente acusados, igual que fue injustamente acusado Trump, tengan hoy o mañana su libertad. Obviamente, en términos globales, lo más importante es que suelte la economía, que se vuelva a respetar la frontera y que dé pasos acelerados para que el Departamento de Defensa vuelva a ser fuerte, quitando todos los requisitos totalmente ridículos que se inventaron esta gente en los últimos 4 años, para que sea, como dice Trump, una fuerza letal, que le tengan miedo, que nuestros adversarios respeten a este país. Hay tantas prioridades que por eso yo creo que habrá un centenar de
de acciones, casi todas ellas quitando las 100 ridículas acciones que propuso hace exactamente 4 años el anterior presidente. O sea, muchas de estas son simplemente vuelve a borrar todo lo que borró el anterior, y algunas son originales en vista de que ha tenido 4 años el señor Trump para ponderar cuáles deberían ser sus primeros pasos. Le informo a nuestros oyentes que el presidente electo ya llegó a la Casa Blanca para el té tradicional con el presidente Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden. Ha llegado acompañado el presidente electo de su esposa Melania. Y en materia internacional, Frank, ¿qué nos puede destacar usted, por favor? Bueno, el señor Trump, como te dije, viene de afuera. Yo creo que la mejor forma de mirar el futuro es revisar el pasado. Sacó a Estados Unidos del Tratado de París, de todas estas actividades verdes, y lo va a volver a hacer. Va a proclamar que Estados Unidos va a ser independiente en energía, y eso tiene unas implicaciones extraordinarias a nivel universal, en vista de que Estados Unidos puede venderle a Europa occidental todo el gas natural líquido que necesita para sus inviernos y para su industria, sin depender de Rusia. Cuando Estados Unidos vuelva a ser el más fuerte en el área energética, los rusos se van a ver muy perjudicados en su campaña de poder continuar la guerra contra Ucrania. Y Estados Unidos, el presidente Trump específicamente, se va a convertir, si ya no lo es, en un gran líder para ganarse el premio Nobel de la Paz, si fueran decentes los del premio Nobel, en vista que este señor trae la paz no solo en el Medio Oriente, sino en el medio de Europa. Y en cuanto a China, yo creo que va a ser un freno extraordinario a las ambiciones de incorporar a Taiwán al régimen comunista chino. Y en América Latina, colocar de ministro de Relaciones Exteriores a un cubano-americano es un mensaje muy directo de que Estados Unidos se va a involucrar en contra de las tiranías comunistas que hoy oprimen a 3 países por lo menos y amenazan con muchos más en nuestro hemisferio. Informo que el presidente Vladimir Putin se dirigió públicamente a Donald Trump para felicitarlo por asumir el cargo y expresar su esperanza de un diálogo construido sobre una base de respeto mutuo, cita textual. El presidente Trump había dicho que él terminaba la guerra de Ucrania en un día. Luego de este saludo del presidente Putin, ¿qué nos puede decir, Frank? Bueno, terminó el asunto de los rehenes, como dijo, que deberían de estar los rehenes fuera de Hamas antes que él se proyectara ya como presidente. Desde luego que esos rehenes se van a demorar poco a poco. Lo de que lo va a terminar en un día es una exageración típica de él, pero las exageraciones de él son parte de su personalidad, pero no quieren decir que no tienen un propósito, como decir que México iba a pagar por la muralla. Una exageración. No quiere decir que mañana va a haber paz, pero sí que Trump tiene la habilidad y sobre todo la fortaleza que le da ser presidente de Estados Unidos, de verdad, no ser un presidente tan raro como este que hemos tenido. Así que yo creo que él, si tú me dices a mí, ¿cómo tú ves una negociación de un lado Putin y de otro lado el señor Trump? Yo creo que Trump le da 3 vueltas a Putin. Bueno, muchas gracias, Frank, por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a usted. El señor Frank Rodríguez es analista político en el Partido Republicano. Nos habló aquí en Miami. 10 y 12 minutos, ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Ahora vamos a la ciudad de Ámsterdam, donde está la doctora Elsa Cardoso, destacada internacionalista venezolana, profesora titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela. Elsa, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Pues sí, buenos días desde aquí para ustedes, César Miguel. Elsa, en Venezuela hay como mucha expectativa por la llegada de Donald Trump y la designación de Marco Rubio como secretario de Estado. De todos los propuestos nominados al gabinete es el que está más seguro de ser ratificado por el Congreso. Realmente, ¿qué puede esperar Venezuela? El venezolano del común, el venezolano de a pie, con el nuevo gobierno en la Casa Blanca y sobre todo con este secretario de Estado de ascendencia latinoamericana, cubana. Sí, César, buena pregunta, porque si algo ha estado rondando por allí es algo así como dos visiones, ¿no? Sobre lo que se puede esperar. Una visión de Trump repotenciado, ¿no? De su primer mandato al segundo, el mandato en el que arreciaría con medidas de mucha presión sobre Venezuela. La otra versión, también, digamos, extrema igualmente, que es la del Trump dispuesto a transarse, ¿no? A buscar arreglos prácticos. Y yo creo que entre una cosa y la otra hay unos puntos intermedios que son los que hay que analizar, ¿no? Y lo que creo que cabe esperar de entrada, dada esa designación más segura de Marcos Rubio, pero también la señal que indican otras de las nominaciones de Trump para cargos importantes en política exterior, seguridad nacional, etcétera. Creo que, y en el propio Departamento de Estado, creo que apuntan a atender el caso venezolano con fuerte presión inicial. Fuerte presión inicial en dichos, en reacciones. Trump ha sido muy cauteloso, por cierto, no ha hablado tanto sobre el caso venezolano, excepto en términos que es su propio mapa de la visión de los problemas de Estados Unidos, ¿no? En términos migratorios, en términos de seguridad, en términos de seguridad que van desde la injusta criminalización de buena parte de la mayoría de la migración, pero también en materia petrolera, en materia de las conexiones de Venezuela con conexiones, digamos, sombrías de Venezuela, ¿no? Pero creo que allá hay una señal importante. Pero por el otro lado, creo que esto va a tener un tiempo y lo que cabe esperar es entonces una presión muy fuerte y disposición, y ahí hay una designación que es interesante, la del señor Richard Grenell, que es un negociador que en el primer periodo de Trump estuvo en México negociando con el gobierno venezolano, pero una negociación que no sería, a mi modo de ver, de petróleo e migración, lo que se ha hablado mucho, ¿no? Seguridades petroleras a cambio de la recepción de migrantes deportados, sino más bien una negociación que lo que se perfila en este momento, en estas condiciones, que sería más bien una negociación política para la transición, la materialización de la transición democrática en Venezuela, ¿no? Y la salida de Maduro. Te pongo un caso muy puntual, el caso de la concesión a Chevron, que se ha evidenciado ya últimamente que ha estado alimentando económicamente, oxigenando económicamente al gobierno venezolano. ¿Qué puede ocurrir con Chevron, Elsa? Esa va a ser una señal importante sobre la disposición a presionar al inicio, ¿no? Y digo esto del inicio, y lo que puede venir después es, digamos, que de algún modo curándose en salud de la primera gestión de Trump, en el caso venezolano y la presidencia interina. Yo creo que hay mucho más cuidado en el trato de esto, muy andar con pies de plomo, y creo que parte de ese andar con cuidado sería bastante presión inicial, y la licencia de Chevron puede ser una señal importante que indique que eso va a estar en marcha y que solo habría posibilidad de negociación en términos, al menos durante un primer lapso. Yo creo que Trump se va a dar un plazo para esto,
en un primer lapso para llegar a una negociación esencialmente política, que no es, por cierto, el tipo de negociación que parecieran estar proponiendo países como Colombia, Brasil, Francia, que han hecho unas propuestas de diálogo y negociación en Venezuela. No, esto es otra cosa, esto sería más una negociación para materializar la transición democrática que pidieron los venezolanos el 28 de julio, pues, tan simple como eso. Hablando de Colombia, en un acto que definió como plantón en la frontera, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto con dirigentes importantes, senadoras de su partido, pidió una invasión humanitaria de Venezuela, invasión militar, se entiende, pero humanitaria. Esto lleva aguas al molino del señor Maduro, quien dijo que con sus aliados de Nicaragua y Cuba y sus grandes hermanos, no los mencionó, pero era clara la alusión a China y Rusia, estaban preparados para defender con las armas la revolución. A uno esto le suena exagerado, le suena a desplante circense, pero ¿cómo lo ves tú? La verdad de esto, ¿a dónde va? De lado y lado, tanto las palabras del señor Uribe, que parecía que tenían una intención, un objetivo meramente doméstico electoral en Colombia, como la reacción de Maduro. Sí, yo creo que ni lo uno ni lo otro tienen piso cierto, piso seguro en absoluto. Y pienso que quizás lo de Uribe era también una forma también de buscar resonancia en Estados Unidos, ¿no? Y volviendo al tema de Trump, creo que, y sin evadir lo otro, porque es que creo que lo otro no tiene piso real. Creo que no es de esperar una iniciativa de esa naturaleza del gobierno de Trump, que tiene. No hay que olvidar ciertas características con las que llega Trump a este gobierno, y una es la mirada mucho más geopolítica y de política realista del mundo, y su interés en proyectar a Estados Unidos internacionalmente, pero sin generar nuevos compromisos militares en el mundo. Salir de Ucrania, facilitar negociaciones allí, que se resuelva el caos del Medio Oriente, volviendo, por cierto, a los acuerdos de Abraham, aquellos acuerdos que con la agresión palestina a Israel resultaron desmontados y se fueron complicando. Trabajar en la separación de la unión entre China y Rusia. Digamos, sus preocupaciones son de otra escala. Sí. Y creo que ahí hay que olvidarse de ese tema, y creo que es una expresión que, como bien dices, tiene más público adentro que público afuera en Colombia, ¿no? Elsa, tal como lo acabas de plantear, por supuesto los venezolanos tenemos una angustia prioritaria que es nuestro país, y quisiéramos, después de un cuarto de siglo que se nos ha hecho eterno, salir lo más pronto y lo mejor librados de la tragedia. Pero en este momento, cuando acabas de hacer el inventario de prioridades planetarias, si el señor Marco Rubio, por más cubano que sea, por más preocupado por Cuba, Venezuela y Nicaragua que esté, tiene que establecer su lista de prioridades, ¿dónde terminamos quedando, objetivamente hablando? Mira, en este momento yo... digamos, para responder una pregunta que es un poco complicada, entrar en tanto detalle, pero creo que una manera de mirarlo es, bueno, ¿dónde está Venezuela en el mapa de Trump? Recordemos que se trata de una personalidad muy fuerte, de un liderazgo que no admite críticas, que no admite contradicciones, ni mucho menos en su equipo. Entonces, en ese mapa del mundo, Venezuela preocupa a Trump por la proyección geopolítica de Estados Unidos, con la que quiere hacer a América grande de nuevo. Y en esa proyección está el tema, mirando hacia adentro, el tema migratorio, el tema de seguridad, que él atribuye exagerada e injustamente, por cierto, a la mayoría de la migración venezolana. Está el tema del control, digamos, geopolítico del hemisferio occidental, y a través de eso ve a Venezuela. Creo que hay que mirarlo así, y en esa
Y en esa perspectiva, pues sí, le preocupa a Venezuela, pero tiene unas prioridades globales, geopolíticas, en las que si uno examina el discurso de Trump, yo no sé si se puede encontrar en los últimos años, quizás en su primer mandato, pero yo me propongo hacerlo con más cuidado, pero yo no veo referencias a los derechos humanos y a la democracia. Son referencias a hacer a Estados Unidos grandes, a la política de poder, y a la desunión de China y Rusia, a grandes proyectos, dichos usualmente con una retórica grandilocuente de exageraciones y por cierto, y de negación de valores de los propios Estados Unidos, valores históricamente cultivados, ¿no? Elsa, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, San Miguel, muchas gracias. La doctora Elsa Cardoso, desde la ciudad de Ámsterdam. Llegó Donald Trump con Melania a la Casa Blanca. Joe Biden se le acerca, le estrecha la mano y le dice, welcome home. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión 107.1 FM. Regresamos a la ciudad de Washington. Allí está el periodista Rafael Salido. Rafael, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a vosotros por la invitación. ¿Dónde te encuentras en este momento, Rafael? Estoy en Washington. Sí, aquí... pero ¿en qué parte de la ciudad? Estoy un poco a las afueras. Estoy por la zona de Tacoma. Ya. ¿Qué información manejas en este momento de la de acontecimientos que se esperan para la jornada de hoy? Está siendo una jornada un tanto atípica, al margen de todos los controles de seguridad y los cortes de calles que estaban previstos por la inauguración, lo cual hace que sea complicado moverse hoy por la ciudad. Tenemos también la ola de frío. Finalmente no está siendo tan terrible como se preveía, el frío está ahí, pero por lo menos el día es bonito, con lo cual, bueno, ha cambiado un poco, pero sí la previsión, y por eso hoy también muchos estamos cubriendo desde casa si no es necesario, o desde la oficina. Estamos cubriendo los faustos de la nueva presidencia. Los faustos de la nueva presidencia. Cumpliendo el protocolo, ha llegado el señor Trump con su esposa a la Casa Blanca y Joe Biden le ha estrechado la mano diciéndole welcome home, un detalle por parte del presidente. Van a tomar el té, un té protocolar, pero el presidente electo, Donald Trump, fue muy, muy fuerte y agresivo ayer en el Capitol One contra el saliente Joe Biden. Siendo así, que se pueden decir ahora. Bueno, realmente esto está siendo un juego de mantener la imagen, sobre todo por parte del presidente Joe Biden. Joe Biden siempre ha querido retomar, él vendió que su presidencia debía ser una vuelta a la normalidad y al funcionamiento de las instituciones. Hay que recordar que hace 4 años, cuando el proceso era el contrario, inverso, el entonces presidente Donald Trump rechazó invitar a Biden a la Casa Blanca, no quiso tener ese gesto que es tradicional. Y es más, abandonó Washington antes de la inauguración, se fue en su avión a Florida y no quiso atender a la ceremonia. Biden ha hecho mucho hincapié en que esa forma de actuar hace 4 años no debía ser la correcta y no se debía replicar. Está recibiendo críticas y está recibiendo un poco gestos de sorpresa, porque al fin y al cabo hay que recordar que Biden, que en principio iba a ser el candidato, se pasó más de un año de campaña advirtiendo de los peligros que desde su punto de vista podría suponer el retorno de Donald Trump, a quien calificó ni más ni menos que de autoritario. Por lo tanto, ahora hay mucha gente que se rasca la cabeza cuando ve que le está tratando de dar una recepción normalizada, de normalizar una relación, cuando hay gente que realmente teme que ahora se puede estar abriendo un periodo oscuro y que amenace la democracia en este país. Pero sí que es coherente con el mensaje que ha querido difundir Biden en todo momento, de que las instituciones están por encima de las personas. Claro. Leo, Rafael, que el presidente Trump planea firmar un memorando sobre la inflación, aunque un funcionario entrante que anticipó el anuncio se negó a especificar en qué implicaría este memorando.
Dice, lo describió como un enfoque de todo el gobierno para reducir los costos en un momento en que los precios a nivel nacional han mejorado, pero siguen siendo altos. ¿Tienes idea de qué puede ser este memorando sobre la inflación? Es un misterio y es muy difícil. Es muy difícil en este escenario saber por dónde puede salir. Hay que recordar, Trump hizo muchísimas promesas en campaña, promesas que nada más ganar las elecciones ha estado matizando, ha estado suavizando muchísimas de ellas, como pasar de decir que iba a ser la mayor deportación en masa de la historia, que iban a deportar a cualquier inmigrante que estuviera ilegalmente en el país. Ahora ya se está hablando más de los que tienen orden de deportación, de los que han cometido crímenes en este país. Lo mismo con la inflación. A la semana de ganar las elecciones, Trump dio una entrevista en la revista Time y ahí ya empezó a reconocer que, bueno, que el tema de la subida de precios no es una cosa que esté muy en manos del gobierno, se pueden tomar algunas medidas, pero él mismo reconocía que bajar los precios es bastante... Es una misión que no cae en el gobierno, es pura dinámica del sistema económico. Entonces, en ese sentido, es difícil saber por dónde va a ir. También hay que recordar que ahora mismo la inflación aquí está muy contenida. Estamos en poco más de un 2%, se consiguió el objetivo, con lo cual realmente yo creo que esto va a tener mucho más de imagen de cara a la galería, de decir que firmó un memorando para que la próxima vez que el gobierno estadounidense comparta datos macroeconómicos, aunque sean los mismos de los últimos datos de la presidencia de Biden, Trump va a poder atribuirse y arrogarse toda esa situación económica más que nada, porque realmente va a poder hacer poco memorando o no memorando. ¿Y qué podrá ocurrir con el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, Rafael? Bueno, él es de los pocos altos funcionarios que no puede ser despedido por el presidente y que además ha dicho que él no va a dimitir en su cargo. Hay que recordar, hay una serie de puestos, los del Supremo, los del Tribunal Supremo, también el jefe del FBI, que no coinciden con los mandatos del presidente y de hecho eso es voluntario, está hecho así para que precisamente una serie de instituciones cuya imparcialidad tiene que estar por encima de toda duda puedan tener esa sombra de sospecha de que un presidente pone a la gente a la que le interesa. En ese sentido, la Reserva Federal es completamente apolítica y el nombramiento de Powell, que tampoco fue cosa de Biden, fue el propio Trump el que le nombró con la salida de Janet Yellen, pero él nunca ha estado contento porque, entre otras cosas, Jerome Powell lo que nunca hizo fue permitir que intereses políticos afectaran a las decisiones de la Reserva Federal. Entonces, él no va a dimitir, pero sí que es bastante probable que Trump busque los mecanismos que existen para, en definitiva, acabar sacándole del puesto y poder buscar a una persona, lo cual, bueno, pues es un poco preocupante porque hay que recordar que la economía no entiende de ideologías específicamente y hay medidas que se tienen que tomar no por cuestión de unos criterios políticos o sociales, sino por una cuestión de cómo funciona la macroeconomía. Y en ese sentido, el que la Reserva Federal pueda acabar en manos de una persona que anteponga los intereses de la administración a los intereses del país a largo y medio plazo, pues puede ser un problema serio para esa potencia. Rafael, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, como siempre. Gracias. Rafael Salido, periodista desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Leo que la administración Trump va a solicitar, esto lo dijo un funcionario en condición de anonimato, un funcionario de la administración entrante. El presidente Trump ordenará al fiscal general que solicite la pena de muerte para los delitos capitales cometidos por cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos ilegalmente. Los funcionarios dijeron que alentarán
a los fiscales estatales a que también soliciten la pena de muerte. La administración Trump no ha detallado el castigo que solicitaría para los ciudadanos nacidos en Estados Unidos que cometan esos mismos delitos. Vamos ahora a conversar aquí en Miami con el historiador y escritor cubano-americano Víctor Andrés Triay. Víctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Históricamente, la bandera, cuando hay funeral de Estado por un expresidente, permanece 30 días a media asta. Sí, correcto. Y el presidente Trump dijo que daría muy mala señal al mundo que la bandera, cuando él se está juramentando por segunda vez, esté a media asta. ¿Cómo han resuelto ese dilema? Bueno, para ser honesto con usted, esta es la primera vez que yo oigo eso, así que no estoy informado sobre eso. Sé que el presidente Carter se murió hace poco y que esa era lo que estaban haciendo, pero la verdad que no oí nada de Trump sobre eso. Sí, tengo entendido que Mike Johnson, en tanto presidente de la Cámara de Representantes, resolvió el dilema, es la información que me ha llegado, que se va a izar la bandera completa hasta la cima, Okay. pero que luego el miércoles volverá a estar a media asta hasta que se cumpla el mes por el duelo del Okay. presidente Carter. Pero es un detalle quizá menor, anecdótico, ¿no? Ahora, históricamente hablando, ¿qué es esta juramentación de hoy, la segunda del presidente Trump? Bueno, yo creo que por muchas razones, número uno, Trump es el segundo presidente que fue elegido 2 veces, pero no seguido. Aparte de eso, lo va a hacer dentro del Capitolio. La última vez que se hizo eso fue en el año 85 con Reagan, presidente Reagan. Y, pero claro, esto por una razón climática, por una razón del... Claro, por supuesto, por supuesto. Y en estos días hay mucho frío en Washington. El presidente está afuera unos minutos nada más, pero las personas que van posiblemente estén ahí 4 horas, 6 horas esperando, y eso llega a un nivel peligroso. Yo vivo mucho más al norte de Washington, así que yo sé bien lo que es estar afuera demasiado tiempo en el frío, y posiblemente se pueda hasta morir una persona. ¿Quién le toma el juramento? ¿El presidente de la Corte Suprema? Sí, exacto. Sí, siempre. Es la persona, las palabras que habla el presidente en estos momentos son 35 palabras que están en la Constitución de este país desde 1788, y son las mismas palabras. ¿Y por qué se jura sobre una Biblia? Bueno, yo creo que en muchos casos legales eso se usa. Es una tradición. Creo que todos los presidentes, menos John Quincy Adams, usó la Biblia. Yo creo que él usó, John Quincy Adams, un libro de leyes o algo así. Sé que Trump, su primera vez, y creo que Obama las 2 veces, usaron la Biblia familiar de Abraham Lincoln. Y yo creo que casi todos han usado Biblia familiar. Yo sé que por lo menos entre los protestantes, es una tradición tener una Biblia familiar donde también se escribe los nombres de los antepasados, cuando nacieron, etcétera. Y yo, por lo menos la primera vez, Trump usó esa Biblia de Abraham Lincoln. ¿Y volverá con la misma Biblia de Lincoln? No sé, lo último que yo oí, que no se sabe todavía. Yo creo que eso se va a saber en el momento. Tengo entendido que esta es la segunda vez, luego de la juramentación de Bill Clinton en 1997, que coincide con el
el tercer domingo de enero, que es el día de Martin Luther King. ¿Esto qué lectura le podemos dar, históricamente hablando, que sea el mismo día del héroe, el líder de los derechos civiles? Bueno, yo creo que toda la historia de Martin Luther King fue una democrática, un movimiento democrático, y yo creo que estas elecciones fueron democráticas como han sido todas. Yo creo que lo que ha hecho los Estados Unidos ha sido eso, una tranquilidad política, un sistema que ha funcionado siempre. Y Martin Luther King representa gran parte porque por muchos años un segmento bastante amplio de la población no lo incluían en ese proceso. Sin embargo, después de ese movimiento, ahora sí forman parte. Y fue un paso muy importante en esta historia sin que cambiaran el sistema democrático. Es la misma constitución que hemos tenido en este país desde el 1788, que es algo increíble. Sí. Los discursos inaugurales son muy importantes. Pasa la historia Kennedy en el 61, no pregunte qué puede hacer su país por usted, pregunte qué puede hacer usted por su país. Por ejemplo, Reagan en el año 81, en esta crisis actual, el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. Bill Clinton en el 93, nuestra democracia debe ser no solo la envidia del mundo, sino el motor de nuestra renovación. No hay nada malo en América que no pueda curarse a través de lo que en América va bien. Teniendo estos referentes históricos, ¿cómo puede ir el discurso? ¿Por dónde cree usted, Víctor, que irá el discurso del presidente Trump hoy? Bueno, la verdad que no sé, por eso estamos mirando todo, pero siempre ayuda de tener una línea esa que todo el mundo, que 50 años, 100 años después, la gente todavía lo reconoce. Por ejemplo, Roosevelt también sobre el miedo, etcétera. Pero hay mucha variedad. Yo creo que el discurso más corto fue de Washington, que fueron 135 palabras. El más largo creo que fue de William Henry Harrison, que fueron 8,000 palabras en el frío, y se murió de una neumonía a los 2 meses. Y hay muchas personas que creen que fue gracias a eso que estuvo afuera tanto rato, pero quién sabe. Pero qué detallazo. Lo mató, se puede decir. En fin. Víctor, muchas gracias por estos minutos. Ok. Gracias. Víctor Andrés Treay es historiador y escritor cubano-americano. Leo que el empresario de biotecnología y ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy planea alejarse de su papel como colíder de la iniciativa DOGE, Departamento de Eficiencia Gubernamental, antes de lanzar su candidatura para gobernador de Ohio a principios de la próxima semana, según una persona familiarizada con el pensamiento de Ramaswamy. El reloj nos dice en este momento 10:50, una pequeña pausa. Ya regresamos en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y estamos ya en el momento crucial. Están entrando en la rotonda del Palacio Legislativo del Capitolio aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, el presidente electo Donald Trump, y quienes más hemos podido ver allí. Está muy eufórico el señor Elon Musk, que tendrá por lo visto un rol muy crucial. Nancy Pelosi sí fue por fin a la inauguración. Muy bien. Carla Angola con nosotros. Querida Carla, buenos días. ¿Cómo estás, César? Estamos helados, de verdad. Sí, ya te veo.
Dios mío, ¿cuánta temperatura está? ¿Cuánto frío está haciendo? Pues se siente 17 Fahrenheit, básicamente son menos, oye, no tengo ahora la medida en Celsius, pero quería voltear la cámara bueno, lo voy a hacer así. Es que, mira, tenemos 3 horas en cola, básicamente, para tratar de llegar al Capital One Arena, que fue donde ayer Trump hizo el rally, que fue como otro mitin de campaña, la verdad, así fue definido por muchos. Él estaba muy contento. Cuando llegó a la tarima dijo, "We won", ganamos, y bueno, por supuesto que anunció todo lo que iba a ser sus primeras medidas. Sabes que va a firmar por lo menos 200 medidas, órdenes ejecutivas, en lo que ya ahora en unos minutos, en una hora exactamente, seguramente, según lo que dice la Constitución, ya lo vimos que estuvo ya va camino, ¿no? A la toma de posesión junto a Joe Biden. Ya está en el Capitolio, ya llegó Perfecto. Con el presidente No, Biden. pero además que lo que significa eso, César, la democracia, la alternancia, justamente lo que nosotros no hemos podido materializar, que nos correspondía el 10 de enero, y verlo aquí, vivirlo. Yo me quise venir para el Capital One Arena, que es donde está el pueblo, básicamente, porque él ayer decía que esta juramentación no juraba él, juraba toda esa masa, todo ese voto popular que lo elige, porque a los analistas decían, Donald Trump en este segundo mandato, y sobre todo con esa victoria tan avasallante, tan sorpresiva para muchos, lo que demuestra es que él no era una casualidad, no fue un golpe de suerte, no era de Chiripiorca que ganó esta elección, no era un outsider, no era... porque fíjate que ya ni progresistas, ni siquiera miembros de su partido que en algún momento lo cuestionaron porque no entendían cómo él pudo haber llegado a ser candidato para las primarias del Partido Republicano, entendieron que la gente se ve reflejada en él, tiene el voto popular, la gente lo quiere, la gente ha abrazado sus promesas electorales, sobre todo la de proteger la frontera, la de despedir de aquí a criminales quienes sin documentos hayan cometido delitos en Estados Unidos. Mencionó ayer al Tren de Aragua, por ejemplo, que nos alude directamente a nosotros. Dijo que todos los carteles y las pandillas iban a quedar fuera de este país. Había una polémica con respecto a si iba a ser redadas en Chicago, porque sabes que esa información se filtró, el propio zar de la frontera lo comentaba, que justamente, como se había filtrado, ellos habían desistido de ponerlo en práctica, pero él decía, y está empezando a nevar justamente en este instante, es decir, se va a poner peor el frío. Sí, Oye, pero en todo caso, él decía que eso era una decisión en todo el país, que quizás no iba a comenzar ahora por Chicago, pero que iba a ser algo generalizado y que Canadá y México los iban a ayudar en este propósito. Me decía César. Me llama la atención, al comienzo de la transmisión yo tenía escrito que iba a firmar 50 decretos. Luego, Celia Mendoza me dijo 100 y tú me acabas de informar 200. Sí, el primer reporte que hizo Fox en exclusiva decía, yo también vi el número de 50, también vi el número de 100, CNN decía más de 100, pero él ayer decía que iban a ser 200 y el Fox News decía que iban a ser 200. Mira, en todo caso, él comentaba que algunas personas le habían asesorado a hacerlo en varias semanas, no un solo día. Pero él dijo, yo no tengo tiempo que perder, la gente quiere ver lo que yo prometí en efecto, y es así. Esta era dorada, de la que él ha hablado, que sería lo que comenzaría hoy en América, tiene que empezar a demostrarla pronto, ¿no? Sobre todo en medidas económicas, se cayó una señora acá. Mejoras en la... Sí, es que esto ha sido, el frío, de verdad que yo he tratado de existir en varias oportunidades, pero mi voluntad me lo impide. Estamos casi cerca del estadio sin esperanza de entrar, porque nosotros teníamos los tickets para la inauguración, para lo que es la toma de posesión, pero sabes que eso quedó sin efecto porque ahora los congresistas solo tienen chance ni siquiera de llevar a las esposas. De hecho, Rick Scott, que fue quien invitó a Edmundo González, también tenía al presidente de Paraguay entre los invitados especiales, y tanto Rick Scott como el propio presidente de Paraguay entendieron que Edmundo González era quien merecía, no solo quien lo merecía, sino quien más lo necesitaba en nombre del pueblo de Venezuela. Es decir, la visibilidad que esto le da, la legitimidad que le da a Edmundo González es fundamental, es crucial en este instante, y más en el marco de un evento así, porque justamente es decir que él es el legítimo, como todos los venezolanos lo sabemos, ¿no? Cuídate mucho, Carla, cúbrete bien, ¿ah? Gracias por atendernos. Gracias, gracias a ti, querido César. Chao. Carla Angola en medio del frío allá en Washington.
Veo a Elon Musk, Mark Zuckerberg, el presidente de TikTok, Robert Kennedy Jr., todos allí en la rotonda listos para la juramentación. Pero el programa terminó por el día de hoy. Gracias pues por permitirnos estar allí. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 en HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.